si esa pasión, esa hambre de crecer en el Señor se te ha acabado, algo no está bien, algo no está funcionando, porque todo lo que es de Dios crece. No importa cuántos años tengas en la iglesia, crece, avanza, aspira. Y quiero hablarle justamente acerca del crecimiento. El apóstol Pedro en la segunda carta, al final, tiene un verso que resume toda la carta. Por favor, acompáñenme. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. No es unas palabras devocionales, no son solo palabras para rellenar, no son palabras de conclusión, como cualquier carta, son palabras que resumen todo el consejo que Pablo les está dando en toda la carta. Pero no solo eso, sino que resume toda la vida de Pedro. Así que lo que vamos a leer es un solo verso. Es el último verso de la segunda carta de Pedro, la última carta, cuando Pedro sabe que ya está para morir. El verso 14 lo dice: antes que parta de este cuerpo, les doy instrucciones. Es muy emotiva. Si usted lo piensa y lo lee de esa manera, es una carta muy emotiva. Y antes de leerlo tengo que decírselos, ya vamos a leerlo. Tuve la oportunidad de estar los últimos días de mi padre en vida, antes de fallecer. Eran pláticas muy profundas, muy emotivas, de muchas lágrimas. Él sabía que iba a fallecer. Me dio muchos consejos, muchas pautas para la familia, como el varón de la casa mayor. Y yo le decía: papá, vas a vivir, estamos orando, estamos creyendo. Y él sabía que iba a fallecer. Para mí la segunda carta de Timoteo tiene un valor muy emocional, muy sentimental, muy profundo, porque pienso en mi padre, porque esa carta de segunda de Timoteo resume eso. Igual también la segunda carta de Pedro tiene igual de intensidad, de profundidad, porque resume la vida del apóstol Pedro sabiendo que iba a fallecer. Así que no vamos a leer cualquier verso. No vamos a leer un versículo como una conclusión de una carta. Vamos a leer la vida de Pedro y vamos a ver en ese pasaje el resumen de la vida de Pedro y el resumen de los consejos de Pedro en toda su vida. Por favor, que estas palabras sirvan para prepararlo para la hora que vayamos a leer justamente ese pasaje. Porque póngale pensamiento, póngale emoción, póngale reflexión a esas palabras. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El deseo de compartir este último pasaje, que para mí resume toda la vida del apóstol Pedro, como mencioné, y porque tiene esa connotación que ya expliqué, es despertar en nuestras vidas, que este mensaje sirva con la ayuda del Espíritu Santo. Despertar en nuestras vidas el deseo, la pasión, el hambre de crecer espiritualmente en la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento, el cual dice el apóstol Pedro, nosotros también de la misma forma podamos crecer. Porque la palabra que enfatiza en la segunda carta y resume toda la carta es crecer. Y podamos crecer también en el conocimiento no informativo. Pedro no está hablando de conocimiento informativo, de cuántos títulos tenga, de cuántas
enseñanzas en el discipulado haya venido, de cuántos cursos en un instituto bíblico, en una maestría haya sacado. Pedro está hablando de un conocimiento relacional, de cuánto conocemos a Jesús. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida firme, madura, que se parezca a Jesús. Y que todo ello sea con un fin que lleve gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos amados, hay cosas que si no crecen, mueren. Un árbol sin raíz se seca. Un niño sin alimento se debilita, crece desnutridamente. Un matrimonio sin cuidarlo se enfría. Igual una fe que deja de crecer se debilita, se deforma. La vida espiritual no se estanca. No existe tal estancamiento, sino que lo que existe es retroceso. No hay neutralidad en la vida cristiana. Quiero que lo sepamos todos acá. No existe neutralidad en la vida cristiana. O creces o decreces. O avanzas o retrocedes. La gente a quienes Pedro escribió no estaban luchando con persecuciones externas. De ello trata la primera carta. Pero la segunda carta, el ambiente, la situación es distinta. Ya no había persecuciones externas. La amenaza había pasado a ser una amenaza interna. Había comodidad. Y con la comodidad habían llegado otros planes. Planes de crecer en los negocios. De hecho, la comunidad judía a la cual se dirige creció, floreció de una forma impresionante. Ya la amenaza no era externa, era interna. La amenaza de engaños, filosofías, falsos profetas, como lo dice en el capítulo 2. Ellos habían justamente dejado de crecer y estaban a merced de cualquier engaño. La realidad de ahora creo que no es distinta. Todos soñamos con avanzar en la vida. Hoy que estamos finalizando el año, comenzamos a hacer planes para el próximo en cuanto a el trabajo, en cuanto a planificar en las empresas. Pero muchas veces nos olvidamos de hacer planes para lo más importante, la vida cristiana. Lo que sostiene el resto de toda nuestras áreas. La más importante, el alma, el crecimiento espiritual. Podemos crecer en el trabajo, pero seguir secos por dentro. Podemos crecer en comodidades, cambiar de vehículo, tener uno mejor, cambiar de piso, apartamento, tener uno mejor, pero no en carácter. Podemos crecer en oportunidades, una oportunidad mejor, un mejor empleo, un mejor sueldo, pero no en Cristo. Seguimos igual. Y quizás a veces nosotros creemos que por estar dentro de la iglesia estamos creciendo. A veces algunos identifican o igual el tiempo del estar en la iglesia es como un resultado. El resultado es el crecer. No es así. En el ministerio, los pastores aquí podrán dar fe, y nosotros en tantos años del ministerio, junto con mi esposa y mi familia, hemos visto a muchos niños espirituales con bigote, con barba, que están creciditos, 30, 40, 50 años, y todavía se comportan como unos bebés espiritualmente hablando. Así, de esta manera estaba la comunidad a la que Pedro está escribiéndole. Gente que sí había recibido a Jesús, sí creía en Jesús, pero que habían dejado de crecer. Y Pedro, ya anciano, ya sabiendo que iba a partir,
escribe esta carta urgente, pastoral. En el capítulo 1 les dice, Dios ya les dio todo para crecer. En Cristo Dios ya nos dio todo para crecer. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es añadir a vuestra fe virtud, a vuestra fe conocimiento, a vuestra fe sabiduría. Añadan. La palabra que domina el capítulo 1 justamente es añadan, crezcan. En el capítulo 2 le dice, si ustedes no crecen, no crecen, serán engañados. Se levantarán falsos profetas, falsos maestros, serán engañados. ¿Por qué? Porque una fe inmadura es víctima de cualquier filosofía o falsa doctrina. Y en el capítulo 3, el pasaje que domina es Cristo viene. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y muchos de nosotros, permítame el juego de palabras, hemos comprendido que es paciente para con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? No es paciente para con el mundo, es paciente para con nosotros. Pedro, dice, para con nosotros Jesús es paciente. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con, dígalo fuerte, para con nosotros. Jesús es paciente para con su iglesia. Y todo lo resume al final con esta frase: antes bien, creced. Creced en la gracia, creced en el conocimiento, creced para la gloria de Dios. Número 1, justamente esos son los puntos que quisiera compartir en esta mañana. Creced en la gracia de Jesucristo, porque Pedro fue alguien que experimentó la gracia. Es que nadie puede hablar de gracia si no ha experimentado la gracia. Pedro conoció la gracia de aquel primer día cuando Andrés, su hermano, lo llevó a Jesús. Cristo lo miró. Y no solo vio lo que él era en ese momento, sino lo que podía llegar a ser. Y ese día, en Juan 1:42 lo recuerda, donde el Señor Jesús le dice, tú eres Simón, pero tú serás Pedro. Esa mirada marcó su vida, esas palabras marcaron su destino. La gracia justamente hace eso, valora lo que somos. Es un favor inmerecido, pero valora lo que somos. Somos imagen y semejanza de Él. Me gusta esta frase. Mucho antes, algunos evangelistas la tomaban, la acuñaban, y yo la tomé para mí. Que si hubiese sido el único pecador en esta tierra, Jesús hubiese venido solamente por mí a morir en la cruz y rescatarme. Eso habla del valor que tenemos. Somos imagen y semejanza de nuestro amado Dios. Así que la gracia nos valora, ve nuestro presente también, pero siempre nos hablará de lo que seremos en el futuro. Y esa misma gracia es la que tomó a Pedro. Y es la misma gracia, es la que nosotros hemos experimentado. Es la que nos llama hoy. No para castigarnos, no para juzgarnos, no para recordarnos lo que fuimos, sino para formarnos en lo que Cristo sabe lo que podemos ser. Aún todavía no has llegado a tu punto de destino. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, apenas es una etapa, apenas es un punto intermedio. Aún no ha llegado a ser lo que el Señor quiere que tú seas. Aleluya. Mire a la persona que está a su lado y dígale así estas palabras. Mírenlo. No me mire a mí, yo sé que soy guapo. Mire a la persona que está a su lado. Y dígale estas palabras. Si tú supieras quién es el que te está hablando, después de este culto, tú, dígale. Fuerte, dígale, tú me invitarías a comer. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya.
Aquí hay gente maravillosa, el Señor los ve, no por lo que son ahora, por lo que serán más adelante. Misioneros, predicadores, pastores, obreros, líderes para la gloria de su nombre. Alguien diga amén más fuerte a eso, por favor. Aleluya. Por eso la gracia no solo nos perdona, sino que también nos restaura, nos transforma. Esa gracia que nos salva es la misma gracia que transforma. Aleluya. Es la misma. Pedro cayó. ¿Lo recuerda? Pedro no solo cayó una vez, no solamente cometió errores una sola vez, varias. Pero la más grande y la que recordamos todos es que negó al maestro. Lo hizo públicamente. Estaba totalmente avergonzado. Públicamente. Traicionó al maestro. No una, 3 veces. Y la tercera dice la escritura que blasfemó contra el maestro. La escritura nos dice posteriormente que el Señor Jesús resucitado le envía un mensaje. Cuando resucita. Y decid a los discípulos, y especialmente a Pedro. Recuerda a Pedro. Y eso es gracia. Jesús mencionó por nombre. Recuérdenle a Pedro, porque era Pedro quien había caído. Y no solamente le manda un mensaje, sino que va directamente, lo busca personalmente. En Juan capítulo 21, en la orilla del mar de Galilea, ahí estuvimos en algunos años atrás y recordamos ese pasaje hermoso. Que Pedro había renunciado al ministerio, había vuelto a su oficio de pescador. Como muchos de repente renunciamos al ministerio. ¿Cuántas veces? Pregúnteme que yo he renunciado al ministerio. Cualquier cantidad de veces y cualquier cantidad de veces el Señor nos ha restaurado. Pedro volvió a su oficio anterior. Y como era líder, se llevó a otros más. Vamos nosotros también. Y estaban pescando justamente. Y cuando el Señor aparece en la orilla del mar de Galilea, Juan lo reconoce, es Jesús. Pedro se ciñe en las ropas y se lanza a la mar. Y allá está, avergonzado, no sabe qué decir. Y a la orilla del mar tuvieron una plática muy íntima, muy personal. Pero el Señor Jesús no lo humilla, no lo juzga, no lo recrimina, lo restaura con amor. Pedro, ¿me amas? No se atrevía a decir, sí, Señor, yo te amo. La palabra que dice es, Señor, te quiero, te fileo. No te agapeo, te fileo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes bien, Señor. Y ahí, en esa plática íntima, lo llamó otra vez. Lo restaura con amor, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Lo restaura espiritualmente, pero también lo restaura ministerialmente. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Y lo reenvía otra vez. Y le dice, no solamente en esa conversación de restauración, le dice de qué va a morir. Ya Pedro a esas alturas sabía de qué iba a morir. Cuando escribe la segunda carta ya sabía de qué iba a morir. Y esa es la gracia en la que debemos crecer. La que no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha restaurado. Y nos ha levantado una y otra vez las veces que hemos cometido errores. ¿Por qué no levanta su mano, por favor, y dígale, Señor, gracias? Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Esa gracia, de esa gracia es la que Pedro está diciendo. Crezcan en la gracia. Sean transformados. El Pedro impulsivo, orgulloso, reactivo, ahora se convierte en el Pedro humilde que les está hablando. Y esa transformación no vino de ese esfuerzo humano, porque los cambios que el Señor produce en nuestras vidas no son producto de nosotros, es producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quiero que sepamos eso, hermanos amados. Los cambios que el Espíritu Santo hace no es porque tú vienes a la iglesia, es porque la obra de Cristo se está haciendo en tu corazón, dentro tuyo. La gracia que nos salvó es la gracia que nos transforma.
Pero escuchen esto, por favor, que la gracia que no cambia nuestro carácter no ha terminado aún de hacer su obra. Y esa es la gracia en la que Pedro nos manda a crecer. Es la gracia en la que Pedro nos manda a que seamos transformados. La segunda parte de este versículo, que es el versículo dominante y el último, y el que le resume toda la carta y la vida del apóstol Pedro, como mencioné, le dice: creced también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro sabía justamente esto, lo que era conocer a Jesús de manera íntima. No fue un discípulo a distancia. No fue parte de un grupo nada más, fue parte de un grupo pequeño, del círculo íntimo. Pedro. Pedro fue el que vio a Jesús transformado. Pedro fue el que vio a Jesús glorificado. Pedro fue el que escuchó la voz del Padre desde la nube. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro fue el que, a quien se le preguntó desde este círculo, ¿quién dicen los hombres que dice ser el Hijo del Hombre? Pedro, justamente, cada día que estaba con Jesús en ese grupo íntimo, era una clase, una enseñanza y una revelación y un conocimiento de Jesús. Y ese es el conocimiento que Pedro está diciendo en esa carta. Crecer en el conocimiento. Es un conocimiento relacional. Es un conocimiento experimental. De nada sirve si yo te explico todos los ricos platillos que tenemos en Honduras si tú no los saboreas. Y de nada sirve que tú me expliques los ricos y suculentos platillos que tiene España si yo no los experimento. De nada sirve que te explique quién es Jesús si tú no lo experimentas. Gracias por ese amén. Necesitamos experimentar a Jesús. Necesitamos experimentar su gracia. Y solamente a través de una relación personal con el Señor Jesús es que tú lo vas a poder conocer. Cuando estemos entrando al reino de los cielos, cuando estemos allá, muchos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos lo otro. ¿Y cuáles serán las palabras del Señor Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si se resume una cosa en la cual tú vas a entrar al reino de los cielos por gracia, y si te permitirá entrar al reino de los cielos, es porque tú conoces al Rey. Tienes una experiencia con Él, tienes una relación con Él, lo conoces. Si eres la oveja de ese buen pastor, tú conoces la voz de ese buen pastor. Así que Pedro recibió revelación divina justamente porque caminaba con Jesús de cerca. Cuando Jesús preguntó: ¿quién soy yo para ustedes?, solo Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos amados, la revelación del Señor, el conocimiento, insisto y reitero, el conocimiento del Señor viene a quienes caminan cerca, no a quienes observan de lejos. Métete en la jugada, acércate más, camina más de cerca con el Señor. Pedro siguió conociendo a Jesús, incluso a través de sus errores. Cuando caminó sobre las aguas, cuando dudó, aprendió quién era Jesús. Estaba asombradísimo. ¿Quién es este que aún las aguas y los vientos le obedecen? Cuando lo corrigió diciéndole: apártate de mí, Satanás, Pedro aprendió a escuchar la voz del maestro por encima de sus impulsos. Cada tropiezo era una clase de amor. Y a veces entiendo, porque somos humanos, a veces
tenemos temor a acercarnos, tenemos temor a meternos en cosas porque tenemos temor a cometer errores. Pero hermanos queridos, ¿quién no ha cometido errores? Y solamente aquel que comete errores aprende. No nacimos aprendidos. Bendito Dios, la vida que nos ha dado, porque a través de la vida que nos ha dado, a través de los errores que hemos cometido, es que hemos experimentado la gracia del Señor y hemos madurado para su gloria. Cuando Pedro dice crecer en el conocimiento, él está hablando justamente de ese tipo de relación íntima, humilde, perseverante, continua, que solamente se puede ejemplificar en una relación matrimonial. El matrimonio. Crecer en el matrimonio. El matrimonio es para mí el ejemplo más hermoso para poder reflejar o enseñar o compartir lo que significa la relación con Jesús. Los que están casados, nosotros este año, el próximo año vamos a cumplir 24 años de casados. ¿24? 24. 24. Ella sabe mejor que yo. A las esposas mejor pregunten eso. Y en el matrimonio uno nunca deja de conocer a sus esposas. Es un cofre misterioso que Dios nos ha dado a todos nosotros los casados. Los casados están de acuerdo con eso, ¿verdad? Amén. Pero es un cofre misterioso que el Señor quiere que todos los días lo descubramos. Y a las esposas les encanta eso, que todos los días descubramos algo de su faceta. Díganme amén las mujeres, por favor, no me dejen mal acá. Finaliza Pedro esta última carta donde ya no más va a escribir. Ya después de esta carta, Pedro ha pasado a la gloria del Señor. Después de esta carta, de hecho hay mucha emoción, porque cuando Pedro le dice, yo sé que voy a partir, voy a salir de mi cuerpo, sabiendo que Pedro ya iba a morir, le dice, y les dejo esta carta como instrucciones para que sepan qué es lo que tienen que hacer cuando yo ya no esté presente. Y la última parte de esta carta también, y esa frase también resume la vida de Pedro. Creced. Creced en gracia, creced en conocimiento, pero dice estas palabras elocuentes, llenas de inspiración, de emoción. A Él sea la gloria ahora y siempre. ¿Por qué no lo dice conmigo, por favor? A Él sea la gloria ahora y siempre y por siempre. Una vez más, por favor, alce su voz. A Él sea la gloria ahora y siempre y por siempre. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Que todo lo que nosotros hagamos debe de ser para la gloria del Señor. Porque el crecimiento nuestro no es para tener un nombre. El crecimiento, la revelación, la gracia, la transformación, lo que Dios te dé, debe de ser todo para la gloria de su nombre. Todo para la gloria de su nombre. Hay algo que el Señor me enseñó esto, que se lo voy a compartir porque aquí en España creo que lo tienen más claro que allá, en América Latina. Este país es un país monárquico parlamentario, ¿cierto? Y la historia está llena de reyes. De hecho, las tierras que se conquistaban era para la gloria del reino y del rey, ¿cierto? Y todos, de hecho, las cartas de Cristóbal Colón para la gloria, los conquistadores allá, Pedro de Alvarado, etcétera, la gloria del rey, la gloria del reino, etcétera, etcétera. Hermanos amados, nosotros, desde que tú entraste de esa puerta, no entraste a un salón común y cualquiera, entraste al reino de los cielos. ¿Alguien está comprendiendo esto? Desde que tú conociste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él se convirtió no solamente como tu Señor y tu Salvador, se convirtió en tu Rey. Y todas las conquistas que tú puedas tener, todos los
los logros que tú puedas obtener no es para tu gloria, no tampoco es para tu nombre, es para la gloria de aquel que vive, que ha resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre, para la gloria de su nombre. De su nombre. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya, es la gloria de su nombre, llevarle gloria a su nombre. Amén. Pedro entendió esto y terminó aprendiéndolo, lo que es vivir para la gloria de Cristo, no para la propia. Él tenía un nombre, era Pedro, no era cualquiera, era Pedro. El hombre que dijo, aunque todos te fallen, yo no te fallaré. Se dio cuenta de que la gloria no era para él, no es para nosotros, es para el Señor. Ya anciano, él lo comprende perfectamente que todo es para la gloria de su nombre. Todo, absolutamente todo, el Padre lo puso bajo los pies de Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que está arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, tendrá que doblar su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos. Por eso la madurez verdadera no exalta al creyente. La transformación y los logros no son para nosotros, es para Cristo. Su vida reflejó justamente eso. Y su muerte, la muerte de Pedro, lo reflejó también. Dice la tradición que cuando él iba a ser ya martirizado, sabiendo que iba a morir crucificado, pidió que le diera vuelta, morir cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor Jesucristo. Juan 21:19, Jesús le dice que su muerte glorificaría a su nombre. Y Pedro llegó al final de su vida sin miedo, sin ruido, sin angustia, sin hacerse un hombre grande, sino que sabía que era para la gloria del Señor. Cuando un creyente crece, hermanos, Cristo es el protagonista de su vida. Todo lo que el Señor te dé, crezcas en la iglesia, crece, avanza. No importa cuántos años tengas en la iglesia, crece, avanza, aspira. Si esa pasión, y permítame por favor, estoy terminando, si esa pasión, esa hambre de crecer en el Señor se te ha acabado, algo no está bien, algo no está funcionando, porque todo lo que es de Dios crece, avanza. Has cometido errores, levántate, porque la gracia restaura. Sigue adelante. La gloria de Cristo justamente es la meta de todo crecimiento espiritual. Crecemos en gracia para mostrar su carácter, el carácter de Cristo. Somos llamados cristianos porque la gente espera que nosotros nos parezcamos a Cristo. Crecer en conocimiento, la única forma es poder caminar con Él. La fe que no crece, hermanos, lo hemos dicho, se estanca. Una fe que no madura se debilita. Tienes fe salvadora, pero que necesitas que esa fe salvadora también sea una fe transformadora. Que crezcas en esa gracia del Señor. Cuando la tormenta llega, algunos no resisten, no disciernen justamente las filosofías que se mueven, las falsas doctrinas. Algunos no permanecen en el Señor justamente porque no han crecido. Una fe que no avanza retrocede. La vida espiritual nunca es un estado quieto, es dinámico. O crecemos o retrocedemos. Por eso ya Pedro, anciano, ya cerca de ver a Jesús cara a cara, nos dejó esta última frase.
y justamente también su último deseo para todos nosotros. Creced. Creced en la gracia. Dejar que Cristo nos transforme. Crecer en el conocimiento. Camina con Él. Como Pedro caminó con Él. Y crezcan. Que todo lo que hagan sea para la gloria de su nombre. ¿Puedo hacer una pregunta muy personal? Por favor, contéstala tú ahí mismo. Ahí en tu interior. Estamos terminando este año. Si te hiciera esta pregunta, ¿has crecido este año en el Señor? ¿Qué responderías? Responderías, sí, pastor. Sí, Edwin. He crecido, tengo un mejor trabajo, un mejor piso. ¿Cuál sería tu respuesta? He estado en la iglesia, no he faltado ni un domingo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Solo te has mantenido? ¿Me permites ser directo? Dios no te llamó a mantenerte. Dios te llamó a crecer. Y si creces, llevarás gloria al nombre de Jesús. Crezcamos como iglesia. Tengamos hambre de crecimiento. Esas sillas vacías deben ser testimonio contra nosotros que necesitamos traer gente a la iglesia. Crezcamos, que otros conozcan de Cristo a través nuestro. Si este año aún no hemos ganado uno para Cristo, ese debe ser un testimonio contra nosotros que aún no hemos crecido. Crezcamos en cuanto a nuestra transformación. Si todavía estamos bregando con las mismas cosas, con los mismos hábitos, con las mismas manías, con las mismas mañas, ese es un testimonio contra nosotros que aún necesitamos crecer. Crezcamos para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias en esta mañana. Yo recibo este consejo de tu siervo que al final de sus días, ya sabiendo que iba a fallecer, que iba a ser mártir, dejó un consejo para la iglesia, la cual, Señor, yo lo recibo en mi corazón. De crecer. Crecer en ti, en esa gracia transformadora. Crecer en ese conocimiento, en esa relación maravillosa y conocerte cada día más, amado Jesús. Y crecer para tu gloria. Crecer para tu honra. Oro para que en el nombre de Jesús, Padre, tu Espíritu Santo despierte una vez más hambre en nuestros corazones por crecimiento. Por favor, pon tu mano en tu corazón allí. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor, Padre Celestial, despierta en mi corazón hambre, sed, anhelo de crecer. Despierta en mi corazón el anhelo de conocerte cada día más. Despierta en mi corazón el anhelo, el hambre, la pasión por crecer en el nombre de Jesús. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.